buenos días a todos y bienvenidos a las clases virtuales de Química General. En el vídeo de hoy trataremos la formulación y nomenclatura inorgánicas. En cualquier rama del conocimiento y en particular en las ciencias, de las cuales la química no es una excepción, existe un lenguaje propio y específico de cada especialidad que permite que nos podamos comunicar entre nosotros llamando a cada cosa por su nombre. En el caso que nos ocupa, la formulación y nomenclatura inorgánica, vamos a utilizar libros presentes en la biblioteca de la facultad. El Peterson, el Quignoa, el Connelly, el Berthelot y otros muchos otros que no están incluidos en este listado, pero que son igualmente útiles. Yo personalmente utilizaré el Peterson, que no es ni el mejor ni el peor, es simplemente uno más. Empezaremos por estudiar los elementos, tanto su nombre como su símbolo químico. Normalmente los elementos adoptan un símbolo químico compuesto por una letra en mayúscula, y en aquellos casos en los que no es posible para distinguirlos, se coge una segunda letra, en este caso ya en minúscula. Normalmente se utilizan nombres derivados del latín. Así, por ejemplo, en el caso del azufre utilizamos la raíz latina sulfur y a partir de ella hablamos de sulfuros, sulfitos, sulfatos y tomamos como símbolo químico la S. Del mismo modo, para el cobre de cuprum hablamos de cuprito, de cúprico, de cuproso, Cu y lo mismo ocurría con stannum, ferrum, aurum, argentum, plumbum y otros elementos. En ocasiones la raíz que se toma es del griego. Para el propio azufre se puede utilizar la raíz griega tion y hablaríamos de tioles, de tionas y de tionatos. Y ya con menos frecuencia se cogen términos de otros idiomas. Por ejemplo, en el caso del francés, el término azot, alusivo al nitrógeno, y así hablamos de las acidas, azoderivados y azocompuestos. En el caso de los elementos con número atómico superior a 100, se toma la notación latina, es decir, nombramos el número dígito a dígito en latín, y a partir de ahí tomamos las iniciales para el símbolo químico. Por ejemplo, para el 101, su notación sería un nil unium, que sería su nombre, y las iniciales UNU nos darían el símbolo químico de ese elemento. Estos elementos se agrupan por familias que dan nombre tanto a la familia como a los derivados correspondientes. Así, flúor, cloro, bromo, yodo se agrupan en la familia de los halógenos, cuyos derivados serían los haluros. Del mismo modo tendríamos los calcógenos con sus derivados, los calcogenuros, o hablaríamos de metales alcalinos y metales alcalinoterrios. Si nos fijamos en la tabla periódica, hay dos franjas que aparecen en la parte inferior que parecen sacadas fuera de la tabla periódica. Esos son lo que se denominan los elementos de transición interna, primera y segunda serie de transición interna. Libros más antiguos hablan de lantánidos y actínidos o lantanoides y actinoides, pero actualmente se utiliza la notación de elementos de transición interna. Así nosotros podemos hablar en general de haluros alcalinos o haluros alcalinotérreos o calcogenuros alcalinotérreos. Otra cosa también que ha cambiado últimamente es que ya el término metaloide no se utiliza. Se habla de metales y de no metales. El término metaloide ha caído en desuso. Cuando escribimos el símbolo químico de un elemento, este puede ir acompañado de 4 números, cada uno de los cuales tiene un significado diferente dependiendo de la posición que esté ocupando. Así, el número que aparece en la parte superior derecha representa la carga iónica, es decir, la carga que soporta esa especie. Se escribe siempre primero el número seguido del signo, nunca al revés. El segundo número, el que aparece en la parte inferior derecha, nos indica el número de átomos, el número de átomos de esa especie que participan en el compuesto. El tercero, en la parte inferior izquierda, es el número atómico, que nos indica el número de protones que tienen el núcleo. Este número sería el mismo para todos los isótopos de un mismo elemento. Y por último, el número que aparece en la parte superior izquierda es el número másico, lo que pesa ese elemento. Este número másico es lo que va a distinguir un isótopo de otro. Todos los isótopos, os recuerdo, tienen el mismo número atómico, pero tienen distinto número másico. A la hora de nombrar y formular los isótopos lo haremos de la siguiente manera. En lo que a la formulación se refiere, colocaremos el símbolo químico con su número másico en la parte superior izquierda. Para nombrarlo simplemente nombraremos el elemento seguido de su número másico. Así, hablamos de carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Si os fijáis bien, en el caso del carbono 12 el número másico no aparece en la parte superior izquierda. Eso es debido a que el carbono 12 es el isótopo mayoritario y en consecuencia se puede omitir. Algo parecido ocurre en el caso del oxígeno 16, isótopo mayoritario, frente al oxígeno 17 y oxígeno 18, o en el caso del cloro, con el isótopo 35 frente al cloro 37. En el caso de que el isótopo sea radiactivo, esto se representa colocando un asterisco en la parte izquierda del número másico. Así, el uranio 238 no es un isótopo radiactivo, mientras que el uranio 235 sí que es un isótopo radiactivo, al igual que el estroncio 90 y el cobalto 60. El estroncio 87 y el cobalto 58 no son radiactivos. En el caso del hidrógeno es el único elemento para el cual cada uno de sus isótopos presenta un nombre y un símbolo químico propio. Así, el isótopo más ligero, el isótopo 1, es el hidrógeno y su símbolo químico es la H. El siguiente, el hidrógeno 2, es el deuterio y su símbolo químico es la D. Y el isótopo más pesado, el hidrógeno 3, también recibe el nombre de tritio y su símbolo químico sería una T.
Evidentemente, el alumno debe conocer correctamente los símbolos químicos y a qué elemento corresponde cada uno de ellos. La P es fósforo, pero no todos los que empiezan por P son fósforo. Puede ser polonio, plomo, paladio, platino. En algunos casos son elementos de transición interna, los antiguos lantánidos y actínidos, como pueda ser el praseodimio, el prometio, el protactinio, el plutonio. En el caso de los que empiezan por S ocurre exactamente lo mismo. Tenemos el azufre, pero también tenemos estroncio, selenio, silicio, estaño, antimonio, escandio, samario. Y para los que comienzan por la letra C, pues carbono, calcio, cesio, cobalto, cobre, cadmio, cloro, cromo, cerio, curio, californio. A la hora de nombrar las formas alotrópicas, algunas de ellas tienen nombre propio, como ocurre con el carbono, que presenta grafito o presenta diamante, o el oxígeno, que podemos tener la molécula diatómica, el oxígeno, o podemos tener la molécula triatómica, que sería el ozono. Otras veces simplemente nombraremos esa forma alotrópica por el nombre del elemento precedido de un prefijo que nos indica el número de átomos que componen la unidad. Así hablamos de diazufre, tetraazufre y octoazufre. En algunos casos, como este último, puede presentarse de dos formas. En forma de cadena abierta, colocamos el prefijo catena, hablaremos en este caso de un catena octoazufre, o bien en forma de un ciclo cerrado, de una cadena cerrada, en cuyo caso le colocamos el prefijo ciclo y hablaremos de un ciclo octoazufre. Una vez vistos los elementos, pasaremos a estudiar la formulación y nomenclatura de los compuestos químicos. Para ello utilizaremos siempre las proporciones estequiométricas más sencillas posibles, evitando siempre las fracciones, salvo en aquellos casos en los que nos encontremos con especies diméricas. Así, para el caso del óxido de hierro mostrado, no utilizaremos la proporción 4:6, sino que la proporción numérica más sencilla posible sería 2:3. La siguiente implicaría ya la utilización de decimales, cosa que vamos a evitar. Cuando este óxido se presenta de forma hidratada, realmente se trataría de un hidróxido. En libros con notación relativamente antigua nos podremos encontrar con prefijos tipo emi o sesqui, prefijos que hacen alusión a las proporciones numéricas o estequiométricas 1:2 o 3:2 cuando se trata de compuestos de adición y compuestos de solvatación. A la hora de escribir estos compuestos colocamos la parte más electropositiva, es decir, el catión, a la izquierda y la parte más electronegativa correspondiente al anión a la derecha. De forma que al formularlo, lo que estamos haciendo es ir de izquierda a derecha, mientras que al nombrarlo vamos de derecha a izquierda. Así, para un compuesto relativamente sencillo, como es NaCl, colocamos el catión sodio a la parte izquierda y el anión cloruro a la derecha. Pero a la hora de nombrarlo lo hacemos al revés, de derecha a izquierda, y nombramos un cloruro de sodio. En el siguiente caso sería exactamente lo mismo, sería un sulfato de el anión, solo que el catión en este caso sería un catión complejo que aprenderemos a formular luego. Se trataría de un tetramín cobre 2 y en consecuencia sulfato de tetramín cobre 2. En algunos casos puede ser necesario utilizar determinados prefijos griegos para indicar la cantidad. Mono, en el caso de uno que muchas veces se omite, o bien ya di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Este sistema de notación es establecido por la IUPAC, creada en el año 1965, y cuyas siglas corresponden con la terminología inglesa International Union of Pure and Applied Chemistry, cuya traducción al castellano de forma aproximada sería algo así como Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En el caso de los compuestos intermetálicos, ambas partes son metales. Eso significa que ambos van a ser electropositivos, por lo tanto consideremos como parte electropositiva aquel átomo que sea el más electropositivo de los dos, aquel que aparezca situado en la tabla periódica más a la izquierda o más abajo. Mientras que la parte electronegativa realmente va a ser el átomo menos electropositivo, aquel que esté situado más arriba o más a la derecha en la tabla periódica. A la hora de nombrarlos, lo que haremos será nombrar el más electronegativo acabado en uro y después el más electropositivo. Así, en una especie como esta, el átomo más electronegativo es el plomo, luego será un plumburo. Pero hay 9 átomos de plomo, cosa que indicaremos mediante el prefijo correspondiente, y será un Na plumburo. ¿Pero de qué? De sodio, y como hay 4 sodios, pues será de tetrasodio. En consecuencia, el conjunto será un Na plumburo de tetrasodio. En el caso de los compuestos binarios, en los que ambos elementos constitutivos son no metales, el orden de escritura dentro de la fórmula es el que se indica a continuación. Boro, silicio, carbono, antimonio, estaño, fósforo, nitrógeno, hidrógeno, telurio, selenio, azufre, astato, yodo, bromo, cloro, oxígeno y flúor. Aunque en principio este orden es arbitrario, si nos fijamos detenidamente corresponde a un barrido de la tabla periódica de izquierda a derecha y dentro de la misma familia de abajo hacia arriba, con dos excepciones. El hidrógeno que se coloca a continuación del nitrógeno y el oxígeno que se coloca inmediatamente delante del flúor. Así nos encontraremos compuestos como el fosfuro de boro o el sulfuro de hidrógeno. En algunos casos tendremos que indicar la cantidad de alguno de ellos mediante la utilización de prefijos. Por ejemplo, disulfuro de carbono, heptafluoruro de yodo. En el caso del triseleniuro de diarsénico también podemos decir triseleniuro de arsénico
o seleniuro de arsénico 3. Lo que nunca diremos es triseleniuro de arsénico 3, puesto que estaríamos diciendo dos veces el estado de oxidación, algo que no se va a hacer. Siempre evitaremos la información redundante. O decimos triseleniuro de arsénico, o decimos seleniuro de arsénico 3. Todas las combinaciones binarias con el oxígeno, sean con metal o sean con no metal, van a recibir el nombre de óxido, a excepción del fluoruro de oxígeno, dado que el flúor es el único elemento que aparece a la derecha del oxígeno en el listado anteriormente mencionado. En libros antiguos podemos encontrar la notación anhídrido para aquellas combinaciones binarias de oxígeno con no metal. Esa notación está actualmente descartada, salvo en el caso del anhídrido carbónico, que se conserva dióxido de carbono o anhídrido carbónico, debido a la importancia que este compuesto tiene en sistemas biológicos. Otras combinaciones binarias con el oxígeno pueden ser óxidos, pueden ser peróxidos, pueden ser superóxidos o pueden ser ozónidos. Atención especial debe prestar el alumno para determinados elementos donde normalmente suele confundirse el elemento con sus óxidos. Así, silicio es el nombre del elemento, sílice es el óxido de silicio. Del mismo modo, berilio es el elemento, berilo es el óxido de berilio. Este orden es totalmente arbitrario, dando lugar a compuestos como los que se muestran: tetracloruro de carbono, tricloruro de nitrógeno. En el caso de las combinaciones binarias con los halógenos, es importante no olvidarse de la excepción del flúor. Es un fluoruro de oxígeno. En el caso de los ácidos próticos, esta regla no se cumple. Siempre se coloca a la izquierda los hidrógenos protonizables, los hidrógenos ácidos. Es decir, en el caso, por ejemplo, del ácido nítrico, lo que estamos indicando es que este ácido tiene un hidrógeno que es protonizable. Cuando se disocie en agua, tendremos el protón y dejará como residuo el anión nitrato. Del mismo modo, el anión perclorato en el perclórico, el carbonato en el ácido carbónico y el sulfato en el ácido sulfúrico. En el caso de compuestos binarios formados por un metal y un no metal, vamos a seguir la regla general, es decir, colocaremos la parte más electropositiva, en este caso el metal, a la izquierda, y la parte más electronegativa, en este caso va a ser el no metal, a la derecha. Así, en el caso de un cloruro sódico, la parte catiónica, el metal, está a la izquierda, la parte aniónica, el correspondiente al cloruro, está situada a la derecha. Y lo nombraremos de derecha a izquierda, es decir, cloruro de sodio. En el caso particular de las combinaciones binarias del hidrógeno, correspondientes a los grupos del flúor y del oxígeno, tenemos dos posibilidades. Podemos nombrarlos por el sistema normal y hablaremos de un fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, anormalmente para el resto de los halógenos, y sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, etc. O bien podemos llamarlos como ácidos, y en este caso hablamos de los ácidos hidrácidos: ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, bromhídrico y iodídrico. Y en el caso de la familia del azufre, ácido sulfhídrico, ácido selenhídrico y ácido telurídrico. Otros compuestos binarios reciben nombres propios que hay que aprenderse: amoníaco, fosfina, arsina y estivina, metano, hidracina, borano y diborano, fosfina, difosfina, arsina, silano y disilano. El resto de las combinaciones binarias con el hidrógeno son hidruros, por ejemplo, hidruro de litio, hidruro de berilio, hidruro de calcio. Seguidamente se muestran algunos ejemplos para que el alumno tenga ocasión de practicar: sulfuro de calcio, nitruro de litio, seleniuro de arsénico 3, fosfuro de calcio, carburo de hierro 3, etc. En el caso particular de las sales de cobre 1 y de mercurio 1, indicar la excepcionalidad del estado de oxidación monovalente. El cobre 1 no existe como catión monoatómico, sino que el cobre en estado de oxidación 1 es una especie diatómica divalente, como la que se muestra en la figura. Lo mismo ocurre con el mercurio 2. Sería algo parecido a un grupo peroxo. Por lo tanto, el cobre 1 como catión monovalente no tiene existencia. Lo mismo ocurre con el mercurio. Ojo a este dato. En algunos casos la formulación puede ser ambigua, admitiendo dos posibles nomenclaturas. Por ejemplo, en el caso del óxido de plomo, tal y como se muestra en la diapositiva en negro, PbO2, sin más indicaciones, esto puede corresponder a una especie de plomo 2, y por lo tanto el oxígeno se encontrará en la forma de peróxido, tendremos un peróxido de plomo 2, o bien puede corresponder a una especie de plomo 4, en cuyo caso el oxígeno está en la forma de dos grupos oxo, y tendremos un óxido de plomo 4. Si no nos indican nada, ambas nomenclaturas son correctas. Si nos indican el estado de oxidación, solamente una sería correcta. En el caso del zinc, no existe esta ambigüedad, porque el zinc tan solo puede presentar uno de los dos posibles estados de oxidación, zinc 2, no existe zinc 4.
Por lo tanto, al ser solamente Zin en estado de oxidación 2, la ambigüedad desaparece y únicamente podemos nombrarlo como un peróxido de Zin. No haría falta decir Zin 2, puesto que no hay otra posibilidad. En ocasiones nos vemos en la necesidad de distinguir distintos estados de oxidación en la nomenclatura, para lo cual existen distintos sistemas de nomenclatura. El primero de ellos es la nomenclatura sistemática, en el cual vamos a indicar el número de átomos presentes de cada una de las especies mediante prefijos. Hablamos de un tricloruro de mono hierro y un dicloruro de mono hierro. También podríamos decir simplemente tricloruro de hierro o dicloruro de hierro y omitir ese mono en el sentido de que si decimos hierro hay al menos uno y si hubiera más diríamos dihierro, trihierro, tetrahierro. La nomenclatura Stock es relativamente más sencilla. Atribuye el mismo nombre a ambos compuestos, cloruro de hierro, pero a continuación del metal colocamos entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación del metal. Cloruro de hierro 3 y cloruro de hierro 2. Entre el hierro y el no se coloca espacio. En la nomenclatura Ewens-Bassett se hace exactamente lo mismo, solo que el estado de oxidación se escribe en números arábigos, y en este caso es importante recordar la regla general. Primero el número, y después el signo. El sistema antiguo que se utilizaba era mediante sufijos, terminación ico para el que tenía el estado de oxidación más alto, terminación oso para el que tenía el estado de oxidación más bajo, y así hablábamos de cloruro férrico y cloruro ferroso. En principio a los alumnos se les admitirá el uso de cualquiera de estos sistemas de nomenclatura siempre y cuando la utilización sea correcta. Otro tipo de compuestos son los compuestos pseudobinarios. Son compuestos en los que un grupo de átomos se comportan en su conjunto como si fueran uno solo, con lo cual el compuesto en sí no es estrictamente un compuesto binario, no se compone solamente de dos elementos, sino que se compone de más, pero en su comportamiento a efectos de formulación y nomenclatura sigue las mismas pautas y las mismas reglas que los compuestos binarios. Cuando la parte pseudobinaria corresponde al anión, se le da la terminación ido para aquellos implicando derivados oxigenados y uro para los demás. Así tenemos hidróxido, óxido, peróxido, superóxido, ozónido. Por otro lado tendríamos amiduro, imiduro, aciduro, también ácida, podemos hablar de aciduro de litio o ácida de litio, cianuro y triyoduro, no confundir con tres grupos yoduro, es otra cosa distinta. Hidraciduro, sulfuro, disulfuro y en general los polisulfuros. Así, hablamos de un hidróxido de sodio, igual que hablábamos de un cloruro de sodio. La parte hidróxido no es monoatómica, pero se comporta igual que un cloruro a efectos de nomenclatura. Lo mismo ocurre con un cianuro de potasio. En el caso de los cationes, típicamente tenemos el amonio, amoníaco protonado, y derivado del amonio, el alquil-amonio o más genéricamente los tetraalquil-amonio. Así, del mismo modo que hablaríamos de un cloruro de sodio, podemos hablar de un cloruro de amonio o incluso de un hidróxido de amonio, donde tanto la parte aniónica como la parte catiónica no se corresponden estrictamente hablando con un compuesto binario, pero a efectos de nomenclatura y formulación se comportan exactamente igual que compuestos binarios. En el caso de los ácidos y sus sales derivadas, existen algunos nombres vulgares no sistemáticos que se conservan y que el alumno debe conocer, que aparecen recopilados en la lista adjunta, también disponible en la plataforma. Entre la familia del azufre destacarían el ácido sulfúrico, que ha quedado en el pie de la columna izquierda, así como el ácido disulfúrico, el ditiónico, sulfuroso, disulfuroso, ditionoso, sulfoxílico y los ácidos politiónicos. Dentro de la familia del nitrógeno destacarían el ácido nítrico, el ácido nitroso, el nitroxílico y el hiponitroso. Y dentro ya de los halógenos, pues los típicos perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso, así como ácidos derivados de otros elementos en la tabla periódica. Todos estos nombres deben ser conocidos y manejados por el alumno con soltura, tanto en nomenclatura como en formulación. En cuanto a la nomenclatura sistemática, a la hora de utilizar la nomenclatura tradicional nos encontramos con algunos problemas. Cuando queremos distinguir entre distintos estados de oxidación, nos encontramos con que para los halógenos tenemos 4 posibles estados de oxidación y solo 2 sufijos disponibles, oso e ico, claramente insuficientes. Lo que vamos a hacer es añadir el sufijo oso a los 2 estados de oxidación más bajos, y de ellos, al más bajo de los 2, el prefijo hipo, de forma que tenemos el ácido hipocloroso para el cloro 1 y el ácido cloroso para el cloro 3. El sufijo ico se reserva para los 2 estados de oxidación más altos, y de ellos, el más alto de los 2, se le coloca el prefijo per, de forma que tenemos el ácido clórico
para cloro 5 y el ácido perclórico para cloro 7. En otros casos, como el que se muestra a continuación, la diferencia no es el estado de oxidación. En ambas moléculas tenemos un yodo en estado de oxidación 7. Ambos son ácidos periódicos. La diferencia que hay es el grado de hidratación. Formalmente la molécula de abajo tiene 2 moléculas de agua más que la de arriba. En este caso, la diferencia entre el grado de hidratación lo vamos a denotar mediante la utilización de un prefijo. Meta, para el que tiene un menor grado de hidratación, ácido metaperiódico, y orto, para el que tiene un mayor estado de hidratación, ácido ortoperiódico. Otras veces, como se muestra seguidamente, la diferencia ya no es el estado de oxidación ni el grado de hidratación, sino que es el grado de polimerización. En ambos casos es azufre 6, pero el primer caso es ácido sulfúrico y el segundo caso es el ácido disulfúrico, es decir, el producto resultante de la polimerización de 2 monómeros de ácido sulfúrico, dando lugar a la liberación concomitante de una molécula de agua y a la formación del ácido disulfúrico. Si se hubiese producido la polimerización de 3 monómeros, se hubieran liberado 2 moléculas de agua y tendríamos el ácido trisulfúrico. En general, se van a polimerizar N moléculas monómeras, dando lugar a la liberación de N-1 moléculas de agua. Y tendremos sucesivamente ácido disulfúrico, trisulfúrico, tetrasulfúrico, pentasulfúrico y así sucesivamente. Sobre estos oxoácidos se puede producir la sustitución de un grupo oxo por otro anión en la molécula. En el caso de que la sustitución tenga lugar por un sulfuro, se le añade el prefijo tío, dando lugar a los tioácidos. Así, del ácido sulfúrico tendríamos el ácido tiosulfúrico. Si la sustitución que se lleva a cabo es de 2 grupos oxo, lo indicaremos mediante la colocación de un prefijo. En vez de ácido tiosulfúrico tendremos el ácido ditiosulfúrico, en el que se han sustituido 2 grupos oxo por 2 grupos tío. También podemos sustituir los grupos oxo por grupos peroxo. En este caso lo indicaremos con un prefijo peroxo, dando lugar a los correspondientes peroxoácidos. Del mismo ácido sulfúrico tendríamos el ácido peroxo sulfúrico. Ese ácido peroxo sulfúrico puede sufrir la sustitución de un nuevo grupo oxo por un tío, y tendríamos un tío peroxo sulfúrico, o bien por un segundo grupo peroxo. En este caso tendríamos un ácido diperoxo sulfúrico, con el prefijo di, igual que en el caso anterior del ditío sulfúrico. En el caso del ácido nítrico tendríamos el correspondiente ácido peroxo nítrico. La sustitución no tiene por qué ser necesariamente por otro anión divalente. Puede llevarse a cabo también colocando en su lugar un anión monovalente. En este caso lo que ocurrirá es que el compuesto resultante tendrá una estequiometría que va a cambiar ligeramente y tendremos que tener cuidado con ello. Si cambiamos un grupo oxo por un cloruro, lo que haremos será obtener los correspondientes cloroácidos, colocando el prefijo cloro delante. Así, del ácido crómico obtendremos el correspondiente ácido clorocrómico. Hay que prestar atención que el ácido crómico tiene un anión cromato que es divalente, pero al llevar a cabo la sustitución tenemos un anión clorocromato que es monovalente, como consecuencia de que hemos reemplazado un oxo divalente por un cloruro monovalente. A partir de ahí, la nomenclatura es igual. Del ácido clorocrómico tendremos los correspondientes clorocromatos, en este caso de potasio. Al igual que nos ocurría anteriormente con el óxido de plomo, cuando nos dan una formulación como esta, HClO4, y no nos dicen nada, existen 2 posibles nomenclaturas igualmente correctas. Podemos suponer que este cloro es un cloro 7 y por lo tanto se trataría simplemente de un ácido perclórico, algo normal. Pero podemos pensar también que se trate de un cloro 5, es decir, un ácido clórico en el que se ha llevado a cabo la sustitución de un oxo por un peroxo, en cuyo caso sea un ácido peroxo clórico. Ambas nomenclaturas son igualmente correctas si no nos dan el estado de oxidación del cloro. En caso de que nos lo dieran, solo una sería correcta. Para nombrar las sales a partir de los ácidos, simplemente cambiamos el sufijo. Cuando el ácido tiene el sufijo ico, la sal tiene el sufijo ato. Así, del ácido sulfúrico tenemos sulfatos. Cuando el ácido acaba en oso, la sal acaba en ito. Del ácido sulfuroso tenemos los sulfitos. Y cuando el ácido acaba en hídrico, las sales acaban en uro. Así, del ácido sulfídrico tenemos los correspondientes sulfuros. Bien, seguidamente vamos a ver lo que se conoce como principio de coordinación generalizado, es decir, nombrar los compuestos tal y como se nombran y se formulan los compuestos de coordinación. Vamos a ver qué es primero un compuesto de coordinación. Básicamente un compuesto de coordinación es aquella especie química en la que tenemos, por un lado, un átomo, al que vamos a llamar átomo central, que ocupa el centro de la molécula. En este caso, los compuestos que se han indicado serían el ilirio, el oro y el cobalto. A esos átomos se encuentran unidos una serie de ligandos, que pueden tener carga o no.
Esos ligandos van a constituir lo que se denomina la esfera de coordinación, tal que el conjunto del complejo va situado entre corchetes y puede tener carga aniónica, carga catiónica o no tener carga y ser neutro. Vamos a ver cómo vamos a nombrar estos complejos. Para nombrar los complejos, primero se van a nombrar los ligandos. Se les nombra por orden alfabético del nombre, no de la fórmula química. Estamos nombrando orden alfabético del nombre. Y para este orden alfabético no van a contar los prefijos, solo el nombre que tenga el ligando. A cada ligando se le colocará obviamente el prefijo para indicar el número de ellos que existen en el compuesto. Una vez que hemos nombrado todos los ligandos, estos van seguidos por el nombre del átomo central. Si el complejo es catiónico o neutro, el nombre del átomo central no se altera. En el caso de que el complejo sea aniónico, con carga negativa, al átomo central se le añade la terminación ato. Independientemente de la carga, a continuación del átomo central se coloca entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación. Y todo ello se coloca sin espacios. Vamos a verlo con un par de ejemplos. El primero de ellos. Tendríamos ahí cloro y amoníaco. Luego vamos a ver seguidamente los nombres que recibe. En este caso, los nombres de los ligandos van a ser cloro, C, y amín, A. Por lo tanto, como la A viene antes que la C, colocamos amín antes que cloro. En el caso del cloro no cuenta la T de tri, da igual los que haya, cuenta la C de cloro. Amín, cloro. Pero en el caso del cloro hay 3, luego será un amín, tri, cloro. Una vez nombrados los ligandos, el átomo central es el iridio. Como el complejo en su conjunto es neutro, no se cambia el nombre, queda como iridio. Amín, tricloro, iridio. ¿Pero iridio qué? Si echamos cuenta del estado de oxidación, veremos que este iridio tiene un estado de oxidación 3. Luego el nombre completo será amín, tricloro, iridio 3. Aunque aparece aquí representado con una raya baja, un guión bajo, esto es únicamente a efectos de que el alumno pueda visualizar la forma en que vamos construyendo el nombre. Pero el nombre correcto es sin el espacio. Es decir, amín, tricloro, iridio 3, todo seguido, sin espacios. Y eso incluye no colocar espacios delante del paréntesis. En el segundo caso, ciano, cloro, la C con la I viene antes que la C con la L, luego ciano antes que cloro. En ambos casos son diciano, dicloro. En este caso es aniónico, luego no será oro, será aurato. Diciano, dicloro, aurato. ¿Pero qué oro es? Es oro en estado de oxidación 3. Luego, diciano, dicloro, aurato 3, sin espacios. El tercer caso es más sencillo, solo un ligando, amín, hexa, amín, cobalto 3, todo seguido. Importante, en este caso tenemos un hexa, que acaba en A, y un amín, que empieza en A. La A aparece duplicada, A del hexa y A del amín, hexa-amín, ¿de acuerdo? Y por último, un pentacloronitruro osmiato, puesto que tiene carga negativa, 6. Pentacloronitruro osmiato, 6. Bien, como ya hemos apuntado anteriormente, algunos de los ligandos cambian su nombre cuando forman parte de un complejo. Así, los haluros pasan a llamarse fluoro, cloro, bromo, yodo, el cianuro, ciano. El óxido pasa a llamarse oxo, del mismo modo, hidroxo, peroxo, tio en el caso del sulfuro y mercapto en el caso de hidrógeno sulfuro. Entre los ligandos neutros destacan el agua, que cambia por el nombre de aquo o aqua, tanto con C como con Q, y el amoníaco, que cambia su nombre por amín o también admitido amino. Así, al ácido perclórico le podríamos nombrar también como tetraoxoclorato 7 de hidrógeno, en el caso de un sulfato sódico, tetraoxosulfato 6 de sodio, y en el caso del sulfito correspondiente, trioxosulfato 4 de sodio. Prestad atención que cuando lo nombramos por nomenclatura tradicional hablamos de un sulfato sódico y de un sulfito sódico. En función del estado de oxidación 6 o 4 le damos la terminación ato o ito. Sin embargo, cuando se nombran como complejos, en ambos casos hablamos de sulfato, tetraoxosulfato y trioxosulfato. El estado de oxidación se da explícitamente tetraoxosulfato 6 o trioxosulfato 4. En el caso de un fosfato, como indicado a continuación, podemos nombrarlo bien como fosfato D y el catión complejo formulado como un complejo, hexamín cobalto 3, o bien podemos nombrar ambas partes como complejos, la parte aniónica, tetraoxofosfato 5, D, y la parte catiónica, hexamín cobalto 3,
y el complejo en su conjunto sería tetraoxofosfato 5 de hexamin cobalto 3. Del mismo modo podríamos nombrar cualquier otro oxoácido con este mismo sistema de nomenclatura. Así el ácido hipocloroso podríamos nombrarlo también como oxoclorato 1 de hidrógeno, el ácido clórico oxoclorato 5 de hidrógeno. El ácido sulfuroso lo hemos visto antes, trioxosulfato 4 de hidrógeno, y el disulfuroso podría ser un pentaoxodisulfato 4 de hidrógeno. El ácido carbónico pasaría a llamarse trioxocarbonato 4 de hidrógeno y el ácido ortotelúrico sería simplemente un hexaoxotelurato 6 de hidrógeno. Seguidamente veremos un par de ejemplos para que el alumno tenga ocasión de practicarlos. El primero, hexaclorocromato 2 de potasio. Recordemos que esos guiones bajos están únicamente a título orientativo para ayudar al alumno en el estudio, pero que el nombre correcto sería sin espacios. Hexaclorocromato 2 de potasio. El segundo, tetracianoniquelato 2 de calcio. El tercero, hexatiocianato, recordemos que el tiocianato no cambiaba el nombre, hexatiocianato ferrato 3 de sodio. El cuarto, ya es un complejo catiónico, luego no cambiaremos el nombre del metal y será cobre, no cuprato. Cloruro de tetramin cobre 2, en este caso tetraamín, la A nos va a aparecer duplicada. Quinto, cloruro de hexamin níquel 2, hexaamín, la A aparece duplicada y del mismo modo amín níquel, la N aparece igualmente duplicada. El último caso, aunque tenga un aspecto más difícil, es igualmente sencillo. Diamín tetratiocenato cobaltato 3 de sodio. Bien, una vez que hemos visto la nomenclatura pasaremos a estudiar el proceso contrario, es decir, la formulación. Bueno, cuando nos dan el nombre tenemos que escribir la fórmula. Para ello lo que hacemos es colocar siempre el átomo central, el que nos aparece con el estado de oxidación, a la parte izquierda del complejo. A continuación, iremos colocando los ligandos, y para colocarlos los iremos poniendo en orden alfabético, pero en este caso, como estamos formulando, orden alfabético de su símbolo químico, es decir, en el caso del amín, ya no va a ser la A, va a ser la N del NH3. Cada uno de ellos lo colocaremos, si hay más de uno, pues entre paréntesis, indicando con subíndice cuántos elementos tenemos de ese ligando. Una vez que hayamos colocado el átomo central y hayamos colocado todos los ligandos, simplemente colocaremos todo ello entre corchetes y colocaremos en la parte superior derecha la carga, caso de que la tenga, y siempre recordando que se escribe primero el número y después el signo. Así, por ejemplo, si nos dicen que tenemos que formular un aquopentacianoferrato 3, simplemente es un ferrato, luego vendrá del hierro, el hierro se coloca a la parte izquierda. Acuo y ciano, el acuo es el agua, el ciano es el cianuro, que empieza por C, el agua empieza por H, la C viene antes que el H, luego el ciano vendrá escrito antes que el acuo. El ciano son 5, luego entre paréntesis ponemos como 5. Luego vendrá el agua, todo ello se coloca entre corchetes y como el agua no tiene carga, cada ciano, que es un cianuro, tiene una carga negativa y es un ferrato 3, el hierro tiene 3 cargas, el conjunto nos queda con una carga aniónica divalente, 2 cargas negativas. Colocaremos en la parte superior derecha un 2 seguido de un signo menos. Del mismo modo, con un tricloroperclorato niquelato 2, cloro viene de cloruro, cloruro viene antes que perclorato, luego se escriben los 3 cloruros, luego el perclorato y rodeando todo ello con los corchetes 2 cargas negativas. Y por último, tetrafluorooxocobaltato. A la hora de formular la F del fluoruro viene antes que la O del oxo, luego el fluoruro vendrá primero, el oxo vendrá después. El cobalto, que es el átomo central, siempre a la izquierda, los corchetes y el conjunto con una carga negativa. Seguidamente se muestran algunos ejemplos para que el alumno tenga ocasión de practicar, en primer lugar, la nomenclatura de estos complejos a partir de la fórmula que se da y posteriormente el proceso inverso, a partir del nombre, practicar la formulación. Seguidamente veremos la formulación y nomenclatura de los iones y radicales. En el caso de los iones negativos, los aniones, lo habíamos visto anteriormente. Decíamos que la terminación podía ser uro, ito o ato en función del ácido de procedencia, que finalizase en hídrico, en oso o en ico. El sulfuro deriva del ácido sulfídrico, el hipoclorito del ácido hipocloroso y el fosfato del ácido fosfórico. En el caso de los iones positivos, los cationes, se corresponden con la parte más electropositiva de la molécula. En el caso de los cationes monoatómicos, su formulación y nomenclatura es relativamente sencilla. La formulación simplemente es el símbolo químico indicando en la parte superior derecha la carga que tiene, que se corresponde normalmente con el estado de oxidación de ese elemento, es decir, el proceso de oxidación que ha sufrido el metal. Así, ponemos sodio con un signo positivo arriba a la derecha, es una única carga, y hablaremos de catión sodio. En el caso del cobalto, podremos tener cobalto en estado de oxidación 2, que es el que se muestra, y leeremos como un cobalto 2, o bien podríamos tener un cobalto en estado de oxidación 3, en cuyo caso sería un cobalto 3.
Lo mismo ocurre con el hierro 2 o hierro 3. En el caso de los cationes poliatómicos, son característicos los cationes resultantes de saturar la especie aniónica con protones. Así, por ejemplo, podemos tener un anión nitruro que se satura con 4 protones para dar el correspondiente amonio, que también podríamos considerarlo como el amoníaco protonado. Del mismo modo, de la familia del amonio, tendríamos el fosfonio, el arsonio y el estivonio. Algo parecido ocurre con un grupo oxo si se satura con protones o bien la molécula de agua protonada. Tendríamos el catión oxonio, también llamado hidronio, y del mismo modo tendríamos el sulfonio y el selenonio. Por parte de la familia del fluorhídrico tendríamos el fluoronio. Algunos cationes similares con bases nitrogenadas son el piridinio, derivado de la piridina, y el anilinio, derivado de la anilina. Aunque sean dos bases orgánicas, tienen bastante utilización en química inorgánica, de ahí que los veamos dentro de los cationes, entre comillas, inorgánicos. En el caso de los radicales, estos adoptan la terminación -ilo. Así hablamos de hidroxilo, carbonilo, nitrosilo, nitroilo, sulfinilo, también llamado tionilo, sulfonilo, también llamado sulfurilo, y fosforilo. Entre aquellos de implicando metales de transición tenemos los vanadilos, y aquí podríamos distinguir entre vanadilo 3, vanadilo 4, vanadilo 5, dioxovanadilo 5. Fijaros bien en la diferencia. Dioxovanadilo 5 tiene dos grupos oxo, en consecuencia el catión resulta monovalente. En el anterior, vanadilo 5, podríamos haber dicho también monoxovanadilo 5. Sería igualmente válido, aunque se puede omitir y dejarlo simplemente como vanadilo 5, y si no decimos nada se entiende que tiene un oxígeno. Del mismo modo, cromilo, uranilo y plutonilo. De la familia de los halógenos podríamos tener el clorosilo, clorilo y perclorilo. A la hora de formular y de nombrar lo haríamos por las reglas generales de nomenclatura. Y así hablaríamos de un cloruro de tionilo, de forma similar a como nombraríamos un cloruro de sodio, un cloruro de carbonilo, y si sobre él tiene lugar la sustitución de un grupo oxo por un grupo tio, igual que en los tioácidos, pues en vez de un cloruro de carbonilo podríamos tener un cloruro de tiocarbonilo. Análogamente, cloruro de nitrosilo, nitruro de fosforilo, fosfuro de iodilo y así sucesivamente. En el caso del átomo de hidrógeno y de su isótopo más pesado, el deuterio, hablaremos para los cationes del catión hidrógeno o protón, pero en cambio hablaremos del catión deuterio. En el caso de los aniones, para el hidrógeno hablaremos de hidruro y para el deuterio hablaremos de deuteruro. Para la molécula hablaremos de molécula de hidrógeno para el isótopo 1, molécula de deuterio para el isótopo 2. Una cosa que tenéis que tener particular atención porque os soléis confundir mucho son las especies nitruro y aciduro. La especie nitruro tiene un único átomo de nitrógeno que soporta 3 cargas negativas, equivalente a un fosfuro, a un arseniuro, mientras que el aciduro o acida es un anión que consta de 3 átomos, pero solo una carga negativa. Son dos cosas completamente distintas, nitruro y aciduro. Además de las sales que hemos visto, podemos encontrarnos también lo que se denominan sales ácidas. Son aquellas en las que al pasar del ácido a la sal no se han sustituido todos los protones ácidos, sino que retiene parte de ellos. Así, en el caso del ácido carbónico, para tener el carbonato sódico, puede ocurrir que mantenga uno de los dos hidrógenos. Sería hidrógeno carbonato de sodio. Se indican colocando la palabra hidrógeno delante del anión. Hidrógeno carbonato. En la notación antigua solía utilizarse el término bicarbonato, que está descartado. Además, este término da lugar a confusión. Imaginemos un ácido en el que tengamos 3 protones, por ejemplo, el ácido fosfórico, para obtener el fosfato sódico. Cuando tenemos una sal ácida, esa sal ácida puede ser la que retiene tan solo uno de los protones, y sería un hidrógeno fosfato sódico, o hidrógeno fosfato de sodio, o puede ser aquella que retiene 2 hidrógenos, sería un dihidrógeno fosfato. El término bi sería ambiguo para ambos. Por lo tanto, siempre colocaremos el término hidrógeno en las sales ácidas y, si fuera necesario, colocaremos delante el prefijo para indicar cuántos hidrógenos soporta. Del mismo modo, podríamos tener sales básicas, que son aquellas que retienen en su estructura grupos hidróxido o grupos oxo. En el caso de los grupos hidróxido, lo nombraremos colocándole el prefijo hidroxi. Y si fuera necesario, porque hubiera más de uno, se colocaría a su vez el prefijo indicando el número de ellos. Así, por ejemplo, en este caso tenemos un carbonato de plomo, pero es un carbonato básico puesto que retiene grupos hidróxido, luego sería un hidroxicarbonato, pero se trata de 2 grupos hidróxido, luego un dihidroxicarbonato de plomo 2. El guión bajo tiene el mismo significado que en los complejos, únicamente orientativo para que al alumno le resulte más fácil el estudio, pero a la hora de nombrarlo sería todo seguido sin espacios, dihidroxicarbonato de plomo 2.
En el caso de que retenga grupos oxo, colocaríamos el prefijo oxi, y así tendríamos un oxicloruro de antimonio 3 y un oxicloruro de talio 3. Prestar especial atención al orden. El segundo caso, con el oxígeno a la izquierda del cloro, es un oxicloruro y por lo tanto es de talio 3. Si el oxígeno estuviera situado a la derecha, no sería un oxicloruro, sino que estaríamos ante un hipoclorito y por lo tanto sería de talio 1. Un último tipo de sales que nos faltan por ver son las denominadas sales dobles, es decir, aquellas en las que tenemos más de un anión o más de un catión. A la hora de formularlas y de nombrarlas seguiremos las reglas de nomenclatura normales, es decir, la parte aniónica, los aniones, irán a la parte derecha, pero se nombrarán los primeros. La parte electropositiva, los cationes, irán a la parte izquierda y se nombran los últimos. A la hora de formularlos, se colocan siempre por orden alfabético, de símbolo químico. A la hora de nombrarlos, se nombran por orden alfabético, de nombre. Así, por ejemplo, en el primer compuesto, la N viene antes que la T, luego el sodio se coloca antes que el talio. Y a la hora de nombrarlo será un nitrato de... ¿De qué? Pues de sodio y talio. La S viene antes que la T. De sodio y talio 1. En el segundo caso, sería un nitrato de sodio y talio 3. En el tercer caso, los que tenemos varios son los aniones, cloruro, fluoruro y sulfato. Su nombramiento por orden alfabético sería cloruro, fluoruro, sulfato. Pero hay que indicar que hay dos sulfatos. Luego, bis-sulfato. Cloruro, fluoruro, bis-sulfato de sodio. No hace falta indicar que hay 6 sodios, porque el conjunto de los aniones implica necesariamente la existencia de 6 sodios. Un caso particular son los alumbres. Es un caso de sal doble, compuesta por sulfatos, donde los dos cationes, uno es un catión monovalente y otro es un catión trivalente, y el conjunto cristaliza con 12 moléculas de agua. Realmente es un catión monovalente hexahidrato, un catión trivalente hexahidrato, con aniones sulfato. Por último, para terminar el tema, tenemos los compuestos de adición. Son compuestos que formalmente estarían constituidos por dos moléculas de compuestos distintos. Así, el cloruro cálcico podríamos tener una especie como la que se muestra. Formalmente sería un cloruro cálcico y serían moléculas de agua, pero el conjunto forma una nueva especie distinta de las dos anteriores. Sería un cloruro de calcio, cloruro cálcico hexahidrato, cloruro cálcico hexahidratado, cloruro cálcico 6 de agua o cloruro cálcico agua, indicando las proporciones en que participan, 1 a 6. En el caso de que no tuviéramos agua, por ejemplo, un cloruro de aluminio etanol, indicaríamos cloruro de aluminio etanol 1 a 4, que son las proporciones, o sulfuro de hidrógeno agua 8 a 46. Y en el caso de que fuera un producto compuesto por más de dos fórmulas, pues podríamos indicar simplemente cloroformo, sulfuro de hidrógeno, agua, proporciones 8, 16, 136. En algunos casos, un compuesto puede admitir dos nomenclaturas. Dependiendo que le consideremos simplemente como un compuesto de adición, tendríamos un sulfato ferroso o sulfato de hierro 2 heptahidrato, o bien que lo consideremos en su forma más realista, que sería un sulfato con un catión complejo, y luego el compuesto de adición con una única molécula de agua. En este caso sería un sulfato D, o bien un tetraoxosulfato 6D, según como queramos, hexaacu hierro 2, monohidrato, en este caso monohidrato. Y hasta aquí la formulación y nomenclatura de química inorgánica que un alumno de este curso debe conocer. A partir de aquí ya es cuestión del alumno practicar lo aprendido. Para aquellos que estéis matriculados en la asignatura, en la plataforma Moodle disponéis de material adicional, además por supuesto de cuestionarios online y cuestionarios escritos. Y por supuesto siempre podéis hacer uso de las tutorías, tanto acudiendo a consultas al despacho del profesor como utilizando la propia plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.